Y aquí los estamos saludando nuevamente completamente en vivo por TN23 a la medida. Tanto la pandemia como la baja ejecución presupuestaria de las municipalidades, dos de los grandes temas a tratar hoy. Pero antes de eso, saludamos a nuestra compañera de fórmula, Sandy Monroy. Muy buenas noches, Sandy. Hola, Julio, muy buenas noches. Estamos listos para llevarles a ustedes el análisis de estos temas. Le damos a conocer la situación de los hospitales en cuanto a la pandemia del COVID-19, así que vamos a iniciar entonces con este tema. La ocupación de camas a nivel general se encuentra en un 23%, mientras que la cantidad de pacientes graves aumentó a un 68%. Algunos hospitales han sobrepasado el 100% de su capacidad. A nivel general, se tienen 2.224 camas disponibles, pero solo 178 para intensivo. ¿Qué sucede ya cuando vemos la tendencia de los pacientes severamente enfermos? En la red nacional y en los hospitales temporales también estamos observando un crecimiento significativo en los porcentajes de ocupación. ¿Esto qué significa? Que estamos teniendo pacientes que están llegando tardíamente a los hospitales y por eso es que vemos que en los hospitales temporales en promedio tenemos un 68% de ocupación. Este dato pareciera aún un dato manejable, mas sin embargo tomemos en cuenta que los pacientes gravemente enfermos tienen estancias hospitalarias muy largas, en promedio más de 20 días, con lo cual si en determinado momento tenemos un repunte, estos pacientes irían acumulándose con los nuevos casos de pacientes gravemente enfermos. La realidad es que si nosotros analizamos los hospitales y su impacto, estamos viendo ya que tenemos porcentajes de ocupación por arriba del 100% en el Hospital Roosevelt en lo que se refiere a camas de pacientes de terapia intensiva, o sea, pacientes severos. Luego tenemos el temporal de Quetzaltenango, que tiene un 5% por encima del total de camas. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo puede haber un porcentaje por encima de el 100%? Lo que sucede es que, lo que les explicaba al principio, tenemos otras camas preparadas para que esa ocupación sea absorbida cuando los casos se ponen en condiciones críticas o graves. También tenemos al hospital de Pedro Betancourt de Antigua Guatemala, en donde tenemos un 100% de ocupación. El Parque de la Industria está en un 95% y el Parque de Villa y el Hospital de Villanueva en un 83%. Autoridades de salud mostraron su preocupación por el relajamiento de las medidas de prevención por parte de los guatemaltecos y hacen un llamado a no realizar fiestas durante este fin de año. Estamos recomendando que en estas fiestas, tanto navideñas como de fin de año, procuren no acudir a reuniones sociales y si las van a hacer, que sean en grupos no mayores de 8 a 10 personas y utilizando la mascarilla. Miren, sabemos que es difícil y que en una reunión social utilizar la mascarilla, pero tratemos de hacerlo y quitémosla únicamente para comer o beber, pero esto es un tema bien importante. La mayoría de contagios recientes se han originado en reuniones sociales debido a quitarnos la mascarilla. Definitivamente consideramos que la población se cansó, que se olvidó, además, a pesar de que lo hemos estado repitiendo permanentemente y que sabemos que el virus continúa presente y que seguimos viendo personas cercanas enfermas, tanto a nivel institucional como dentro de nuestras propias familias y amigos. Creo que no han tomado conciencia, creen seguramente que es más importante abarrotar los lugares y gastarse el dinero que cuidar su salud. Lamentablemente creemos que eso está pasando y es a todo nivel, no es que se refieran a un sector o a otro. Hay fiestas que han salido de control, hay festividades que se han realizado con una gran cantidad de gente y de ahí han salido severos contagios. Además, mostraron su preocupación por el aumento de casos en Santa Rosa, Fray Bartolomé de las Casas y Zacatepeques. Y bueno, son varios los casos ya que se han reportado
graves acá en Guatemala, pero sobre todo también, Sandy, son varias las noches que venimos hablando de este tema y no lo vamos a dejar de hacer porque es una responsabilidad social, al final de cuentas. El COVID-19, aunque muchos lo hayan olvidado, ahí está presente y se refleja precisamente en la ocupación de camas de hospital. Así es, Julio. Ayer el presidente decía, todavía no se ha tomado la decisión de poder cerrar el país o de regresar a los toques de queda, pero es una situación que se analiza por el repunte de casos que se ha tenido y también porque hay muchas personas que no están cumpliendo con esas medidas básicas, Julio, para poder contener esta enfermedad. El mundo también está reflejando esos repuntes y es necesario que en estos días se preste mayor atención. Ya lo daban a conocer, entonces la situación de los hospitales es crítica, Julio. Es bastante crítica cuando vemos el porcentaje de ocupación, sobre todo en el tema de las camas que están específicamente para atender a aquellos pacientes que necesitan o requieren cuidados intensivos. Y precisamente sobre esa temática vamos a ver unos primeros datos que es importante que usted vea y tenga ahí en casa para que reflejemos la realidad de lo que está pasando en Guatemala. Revisemos los hospitales que tienen mayor ocupación en el área de terapia intensiva relativa al COVID-19. En el Hospital Roosevelt se tiene un porcentaje de ocupación del 110%, quiere decir que ahí ya se rebasó la capacidad del mismo. En el Hospital Temporal de Quetzaltenango igual, con un 105%. El Hospital Pedro de Betancur de Antigua Guatemala está saturado a un 100%. El Parque de la Industria, Sandy, como tú puedes ver, está a punto de llenarse 95% y Villanueva, digamos que es el que está un poquito más libre, pero presenta una ocupación de camas de cuidado intensivo del 83%. No hemos llegado a la Navidad, no hemos llegado al Año Nuevo, quiere decir que no se han dado todavía la celebración de las fiestas y la celebración de las consecuentes reuniones. ¿Qué es lo que podemos esperar? Imagínate, si en este punto nos encontramos así, ¿qué va a pasar en 1, en 2 semanas, Julio? Así es. Cuando se espera también que los casos sean mayores. A veces se cree que porque ya no se habla tanto del COVID-19, se ha ido reduciendo el número de contagios y no es así. Hoy el reporte que daba el Ministerio de Salud de las últimas 24 horas, más de 700 casos positivos, Julio, y 30 personas fallecidas. Eso en las últimas 24 horas. Y esto nos da también pues una pauta a pensar y a imaginarnos cómo es que esta pandemia se está manejando y cómo es que también el peligro sigue latente, Julio, en nuestro país y por supuesto en el mundo. Pero cuando evalúas tú la situación, a nivel internacional se ha hablado que hay un gran número de viajeros que van a estar alrededor del mundo. Es decir, las personas parece que ya se les está olvidando que estamos en una pandemia. En general sí, ¿verdad? Por esa situación del cansancio, la fatiga pandémica que existe en todo el mundo. Y es ahí como una vez más el COVID-19 se está trasladando, se está transportando y causará nuevamente un repunte. Ya hay países como Inglaterra donde se habla también ya no de una segunda, sino que de una tercera ola del COVID-19. Y llama la atención el caso de Guatemala en cuanto a que parece ser lo que tú decías, es decir, como que ya no existe una conciencia social del peligro del COVID-19, pero aunque ahora se va a celebrar la Navidad, digamos, con cierta normalidad, a pesar de las recomendaciones de las autoridades de salud que sean reuniones de no más de 8 personas, ya son reuniones. La pregunta es, ¿qué va a pasar para el 31 de diciembre? Porque estos casos van a empezar a reflejarse, y me refiero no a los casos de la Navidad, los casos de toda esta previa que hemos tenido donde se han visto estas aglomeraciones. ¿Y cómo va a ser entonces el inicio de enero 2021? Complicado, Julio. Vemos que desde ya los últimos fines de semana en lugares como comerciales, el Paseo de la Sexta, como se ha visto también, totalmente abarrotado, las playas, es decir, cualquier lugar de los famosos turísticos, Antigua Guatemala, las playas, hay una gran cantidad de personas que viajan a estos lugares. Y ojo, porque recordemos que hay muchos que tienen la costumbre de pasar el Año Nuevo en la playa. En la playa, en otro lado, sí. Entonces, también va a ser otro foco de contagio para las personas que pues acudan y se aglomeren, también porque ya mucha gente está en las playas públicas, a veces porque pues por el calor, por tantas excusas, ni siquiera utilizan mascarilla. Entonces al final vemos que estos casos se van a incrementar y no es que nosotros seamos aves de mal agüero, no, es la realidad.
Eso es el panorama que se está vislumbrando desde ya, Julio. Es la simple estadística y la sumatoria de lo que ha estado pasando, Exacto, haciendo el análisis en las últimas semanas y en los últimos días. Y todavía hay algo que es dramático. El día de mayor aglomeración, de mayor tránsito y de mayor concentración de personas en mercados, en centros comerciales, en todos los lugares donde se pueda comprar algo, así sea piedras envueltas en papel de regalo, es mañana, es el 23 de diciembre. Tradicionalmente eso es lo que ha pasado con las clásicas, al estilo Chapín, ¿no? Las clásicas compras de última hora, porque ya el 24 se torna bastante distinto, ya las personas están en casa, empiezan a cocinar, el tema de su cena, y en todo caso si salen ya no es tanto a compras, sino que lo que salen a hacer son las visitas, ¿verdad? Que esa es la otra parte que asusta en este caso. exactamente. Entonces hablamos, a muchos ya se les ha olvidado las medidas de prevención. A muchos pareciera que viven en otro planeta donde Sí, el COVID-19 exactamente no existe, Julio. Y quiero que nos muestres otros datos, por favor. Claro que sí, Sandy, a la orden, y aquí usted los tiene precisamente en pantalla, y es que sigamos entonces por favor con el análisis. Parece ser que se perdió precisamente lo que Sandy estaba diciendo, el temor en primera instancia, pero la conciencia ciudadana para cuidarse y para prevenir el contagio del COVID-19. Las fiestas de fin de año, Sandy, están sirviendo para generar lo que hemos visto en los últimos fines de semana, aglomeraciones sin control que pueden llevar al colapso de la red hospitalaria nacional, lo que nos advierten el día de hoy las autoridades de salud. La recomendación es pasar las fiestas de fin de año únicamente con sus allegados inmediatos, aquellos con quienes vive usted diariamente, pero si decide, porque así va a ser seguramente, hacer una reunión más grande, es necesario que pueda poner un límite al número de personas que participan. El Ministerio de Salud ha recomendado que se reúnan un máximo, en todo caso, de 8 personas. La reunión, de ser posible, que sea al aire libre y que el uso de la mascarilla sea constante. La única excepción que sea cuando se van a ingerir los alimentos. Bueno, esperemos todavía que al hablar tanto de este tema se pueda crear la conciencia para evitar una segunda ola dramática y catastrófica en nuestro país. Totalmente, Julio. Conciencia y a lo mejor tocará a las autoridades analizar las medidas también. Porque hay muchos eventos, que inauguraciones de la temporada navideña, que situaciones de fiestas, de eventos sociales que se llevan a cabo donde hay más de 100 personas reunidas, donde nada ni nadie garantiza que todos estén utilizando la mascarilla, donde no existe nadie que pueda regular que las mesas tengan el distanciamiento, y también el tema de la colocación de sillas, donde supuestamente tiene que ser una persona así, otra persona no. No existe un control sobre la realización de este tipo de actividades. Entonces, tocará a las autoridades evaluar cómo pueden también ellos fortalecer que se cumplan las medidas. Claro, Sandy. ¿Cómo queremos pasar el año nuevo? Bueno, eso es algo que ya dependerá de nuestro comportamiento en estos días y sobre todo en la Nochebuena, que es el día al final de cuentas donde hay más movimiento que en la propia Navidad, que es el 25, porque de lo contrario, hasta podría haber alguna posibilidad de pasarla encerrados el 31. Pero bueno, terminamos acá este tema. Concluimos entonces el primer análisis, vamos a hacer una pausa, pero regresando hablaremos sobre la gestión de las municipalidades y sobre todo la ejecución presupuestaria. Algo que parece inverosímil cuando se dice en este país que no hay presupuesto, pero no se ejecuta el que tiene. No cambie, por favor, solo recuerde algo, nosotros somos a la medida. La verdad es que no es únicamente los montos que se les da constitucionalmente, que son 10.000 millones de quetzales que van para los municipios a través de las transferencias de gobierno que se estipulan en la Constitución, sino que también de los 2.500 millones que van destinados para consejos de desarrollo, que arrancan desde la base, desde el COCO, del COMUNE, pasando hasta llegar al COREDUR, etcétera, al CONADUR. Pero el problema es que los municipios no están presentando sus planificaciones. Este año fue un año atípico por el tema de la pandemia. Tomemos en cuenta que el primer año de los señores alcaldes, donde el 80% nuevos, 267 nuevos, entra la pandemia con horas de arrastre, con deudas, fue un año muy complicado.
Pero esa ya fue enseñanza, digamos, de este año, lección aprendida, y el próximo año esperaríamos que la ejecución desde los municipios aumente. Pero sí, hemos detectado muchísimas municipalidades que se nos acercan, que tienen la concepción y la idea de un proyecto, pero hay que pasar por la preinversión, por la planificación, para luego seguir con todos los pasos para poder ejecutar. Hablemos de los números globales, de 2.500 millones, calculamos que únicamente se van a ejecutar el 40%. Bueno, y ahí estamos precisamente en este tema, ¿no? Y es un tema muy importante porque los gobiernos municipales, Sandy, tienen un papel protagónico dentro del quehacer diario en cada uno de los 340 municipios del país. Pero, hombre, ¿qué es lo que pasa? Si ahora la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales nos está diciendo que en promedio fue 40% de ejecución del presupuesto otorgado a las municipalidades. Esto no puede ser. Comprendamos un poco de por qué pudo suceder esta situación, Julio. ¿Será acaso que no fueron trasladados todos los recursos? Porque también a veces las bajas ejecuciones se dan porque no todo el dinero fue trasladado por parte del Estado. Podría ser una opción. O la enorme burocracia que existe a través de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Que hace los procesos de licitación altamente burocráticos. Y si no, pues pongamos también otra de las opciones, que sea que no existe una planificación para ejecutar como es debido en los tiempos en que debe hacer. Si se va adquiriendo experiencia, lamentablemente, a costa de no ejecutar. Hay personas que cuando se daba a conocer esta ejecución, pues indicaban cómo es que existiendo tanta necesidad en el país por la pandemia, especialmente por distintas situaciones que han ocurrido con los fenómenos naturales que han afectado a varios municipios, se tiene este nivel tan bajo de ejecución. Si yo programo para este año, Julio, desde el año pasado que se tiene que dar esa programación anual, ¿puedo modificar en el transcurso del mismo o sí? ¿Cómo puedo entonces aprovechar los recursos para la situación que se presente? Claro que sí, Sandy. Vamos a empezar a ver unos datos y te voy respondiendo de una vez porque sí puedo cambiar, modificar, y es que aquí estamos hablando de la esencia con lo que tú preguntabas del éxito en la ejecución presupuestaria, la planificación precisamente que constituye ese éxito de todo proyecto en lo personal y de todo quehacer institucional dentro del Estado guatemalteco. Esto aplica sobre todo al tema de ejecución presupuestaria. Las 340 municipalidades del país cuentan con un plan, ojo, un plan operativo anual, pero evidentemente, al menos por este año, por la razón que sea, así sea por el COVID-19, no lo cumplieron. Y tampoco cuentan con el mecanismo para poder agilizar la inversión, pues considerando que el año prácticamente está por finalizar. En un país donde las instituciones públicas, Sandy, siempre se quejan de que el presupuesto no alcanza, es una pena que un promedio las municipalidades del país hayan apenas ejecutado en su conjunto, haciendo esa media, ¿no? Un 40% de su presupuesto. Por supuesto que habrán municipalidades que lo habrán hecho muy bien. Este es solo el promedio de todas. La no ejecución presupuestaria se traduce y significa la no inversión de obras públicas de beneficio para cada uno de los habitantes de los municipios, como alcantarillado, asfaltado, adoquinamiento, energía eléctrica e inversión en agua, por ejemplo. Entonces, aquí es donde esto se vuelve dramático. Hablamos de un 40% en ejecución global por las municipalidades. ¿Qué pasa, Julio, con el resto, el 60%? ¿Qué se hace de este dinero cuando no se logra la ejecución? Dos opciones. Fíjate, Sandy, porque también aquí hay que ver, ¿no? Si efectivamente la totalidad del dinero no les fue asignado, entonces ahí hay una situación. Este dinero va a entrar a una bolsa común. Ya no se podrá de alguna manera otorgar a las municipalidades para el año 2021, simple y sencillamente porque se cierra el año fiscal. Ahora bien, si el dinero fue otorgado, este queda, digamos, a modo de ahorro, podemos llamarlo de esa manera, dentro de las municipalidades y tendrán que agilizar la ejecución del mismo para el año 2021. Pero lo dramático sería, por ejemplo, el hecho de que si no se pudo ejecutar
el 100% de este año y tener, por ejemplo, un 140, un 120, un 160% a ejecución para el año próximo, ¿qué capacidad va a existir para ello? Todas las municipalidades deben de tener la capacidad de ejecutar al 100% su presupuesto, aunque eso no significa tampoco gastar por gastar, se trata de gastar para invertir. Y a ese punto voy, Julio, gastar por gastar. ¿Qué tantos proyectos de inversión han establecido las municipalidades? ¿Es necesario hacer una reestructuración, Julio, donde el dinero no solamente se vaya para el pago de salarios, sino que se puede invertir en proyectos que en las comunidades son necesarios? Esa es la clave del problema dentro del quehacer del Estado guatemalteco y lo vamos a ver reflejado en unos datos también preparados ad hoc para este efecto. Como en casi todas las instituciones estatales, Sandy, es urgente una reestructuración presupuestaria en las municipalidades donde casi todo el dinero se usa para pagos administrativos. No se trata, como lo acabamos de decir tú y yo hace unos instantes, de gastar por el simple hecho de hacerlo. Más bien se trata de tener una planificación adecuada para poder atender todas y cada una de las prioridades en cada municipio, porque cada municipio tiene una realidad distinta. También se evidencia a veces la falta de liderazgo y de estadistas verdaderos al frente de las municipalidades, pues el dinero existe, si bien es cierto, es escaso, más no existe a veces la capacidad de poder utilizarlo en inversión correctamente. Por ello, es importante que cuando la ciudadanía otorga el voto a sus candidatos a alcaldes, porque es una participación directa, y a sus corporaciones municipales, razonen el mismo y le hagan por la mejor propuesta técnica. Y si no se han preocupado en los municipios por conocer cuál es el plan de trabajo de gobierno municipal de cada candidato a ocupar esos cargos, pues entonces es tiempo ya de hacerlo. De todas maneras, la población tiene ese vínculo directo con los alcaldes y podrá en los siguientes 3 años que les restan de gobierno municipal, pues pedir que la ejecución sea efectiva. Totalmente. Aquí está la evaluación también que se pueda mencionar. Si no se tiene la capacidad de ejecución, entonces, ¿para qué se otorgan tantos recursos que al final no se van a ejecutar? Entonces, va por un análisis también, ya que se está realizando pues una evaluación para presentar algún tipo de proyecto de presupuesto o de ampliación para el siguiente año, un punto a tomar en consideración para las autoridades de finanzas. Vamos a hacer una pausa en este momento. Regresando, hablaremos de un programa que finaliza, Julio. Se terminó el bono familia. Podremos hacer un análisis sobre el mismo. Después de la pausa, siga con nosotros. Así que no cambie, porque nosotros somos a la medida. Raúl Romero, ministro de Desarrollo Social, dio a conocer la importancia que dejó el apoyo de la cooperación internacional para implementar el programa social Bono Familia, destinado a apoyar a las personas más vulnerables ante la pandemia del COVID-19. La asistencia técnica en el desarrollo del sistema de información que presentaron UNICEF y el Banco Mundial permitió que el programa fuera un éxito a nivel nacional en el proceso de construcción del registro social de hogares. Bono Familia nos ha puesto como país a la par de naciones que nos llevaban décadas en el tema de programas sociales y de protección social. Hoy hemos compartido la experiencia de la ejecución de Bono Familia en foros de carácter internacional con países como Brasil, como Chile, como Argentina, que son países que nos llevaban décadas en el tema de protección social. Guatemala ha dado un salto cuantitativo y cualitativo en el tema de protección social y programas sociales, y eso nos debe enorgullecer profundamente. Pero esto no hubiera sido posible si no hubiéramos contado el apoyo de organismos como UNICEF y Banco Mundial, que además de colaborar son una garantía de la transparencia, de la buena voluntad y del esfuerzo de trabajo que se ha hecho en el gobierno del presidente Yamatei para hacer las cosas bien hechas y en este caso hacer que Bono Familia fuera una realidad y funcionara bien. Carlos Carrera, representante de UNICEF en Guatemala, expresó que la respuesta de gobierno ante la pandemia del COVID fue contundente con la ejecución del programa Bono Familia. En este caso, en este año 2020 tan raro, tan especial, que al gobierno le tocó recién
recién asumiendo, afrontar esta crisis tan inesperada, tan compleja. Yo quisiera aplaudir realmente la reacción tan enérgica, tan decidida, tan valiente que tuvo el gobierno, el presidente, el ministro, a la hora de dar una respuesta contundente de varios programas, pero especialmente este programa de Bono Familia, algo que no se había hecho, yo creo que no tiene parangón en la historia de Guatemala. La cartera de desarrollo presentó los siguientes datos referentes al programa Bono Familia: 6.000 millones de quetzales ejecutados, 2.5 millones de usuarios beneficiados, 140.000 hogares sin energía eléctrica incluidos en el programa, 5.000 denuncias por anomalías en el registro y cobro del programa Bono Familia. Además de que cada beneficiario recibió 2.250 quetzales divididos en 3 aportes. Bueno, y ahí está, se termina el programa Bono Familia, Sandy, y está también la opinión de los organismos internacionales que entiendo dieron este acompañamiento al Ministerio de Desarrollo Social, entendido como el Banco Mundial y la UNICEF de Naciones Unidas. Uno de los programas sociales que definitivamente se volvió tal vez el más conocido, el más famoso dentro del contexto de la pandemia del COVID-19 aquí en Guatemala. Así es, Julio. Sabemos que se implementaron varios, pero este fue uno que generó mayor impacto, también por el beneficio que hizo en varias familias que estaban pasando situaciones críticas en su economía por la pandemia del COVID-19. Iniciamos entonces evaluando los resultados de este programa, Julio. Claro que sí, porque siempre es bueno una evaluación, porque todo tiene un parangón para que se pueda mejorar. Uno de los programas sociales más conocidos de los últimos tiempos, sobre todo por el tema del COVID-19, el Bono Familia, el cual ya de manera oficial hoy se dio por finalizado, Sandy. Los programas sociales en nuestro país, siempre hay que decirlo, han generado cierta polémica, pues algunos sectores de la población lo ven como alguna ayuda que es efectiva, mientras que otros sectores de la población guatemalteca lo ven como una ayuda a veces de tipo clientelar. La economía guatemalteca de por sí no presenta un crecimiento mayor y este año, por las restricciones derivadas del COVID-19, se vio fuertemente golpeada. En este contexto, programas sociales como el Bono Familia representaron un paliativo para muchos guatemaltecos. Si es que al final de cuentas se está hablando de más o menos 2.5 millones de hogares que lo recibieron con 2 primeros pagos equivalentes a 1.000 quetzales y un tercer pago por la cantidad de personas beneficiadas, llamémosle de esta manera, equivalente a 250 quetzales. Entonces, ahí está el denominado Bono Familia. Los pros y contras. ¿Cuáles serían los puntos positivos que tú marcarías dentro de este programa que se implementó por la pandemia, Julio? Coincido precisamente con los representantes de las instituciones internacionales. Creo que fue una decisión que había que tomar. Guatemala no estaba acostumbrada a este tipo de situaciones, ningún país, ¿no? Por el contexto de una pandemia como tal. Y tal vez de las cosas que habría que mejorar es, de alguna manera, ver si el sistema que se utilizó, es decir, a través de los recibos de energía eléctrica, es el mejor de los sistemas. ¿Por qué? Porque también, aunque existieron más o menos 5.000 denuncias por irregularidades que fueron seguidas e investigadas para el tema de la entrega del Bono Familia, seguramente la mayor cantidad de personas que lo recibió lo necesitaba. Pero estoy seguro que también personas que no lo necesitaban, a través de este sistema, lograron obtenerlo. Y cuando hablas de esas denuncias, Julio, porque sí se interpusieron varias denuncias y había mucha queja de personas que pues indicaban que una, o les robaron los recibos de la luz, otra, o no les daban porque vivían en una casa alquilada y los propietarios eran los que se llevaban al final el beneficio. También sería bueno ver el acompañamiento y el resultado de esas denuncias que se interpusieron para también ir sentando precedentes, Julio, porque claro, sí, hay que decirlo, hay quienes se aprovecharon también de este beneficio. Imagínate, había prohibiciones específicas, pensionados, trabajadores del Estado y otro tipo de personas que no aplicaban para el Bono Familia, y sin embargo las denuncias existieron por este tipo de cuestiones. Pero ahora vamos a ver otros datos que también están preparados para usted en el contexto de la finalización del Bono Familia. Para cualquier gobierno que desee de aquí en más implementar otro programa social similar, Sandy, habrá que evaluar la forma de hacerlo
Ya lo dijimos, probablemente el sistema del recibo eléctrico no sea el más adecuado, pero fue el que se utilizó en esta ocasión, ¿no? Contemos que es la primera vez que se hace. Pues si bien es cierto, muchas personas con verdaderas necesidades lograron recibir la ayuda en efectivo, también lo recibieron personas que se aprovecharon de la necesidad de otros, hasta robando los recibos. También hay que comentarlo. Dentro del contexto de la pandemia del COVID-19 puede considerarse como oportuna la entrega de una ayuda en efectivo para el guatemalteco, pero habría que pensar para un futuro en probablemente hacerla universal. Así ya nadie discute porque si lo recibió o no lo recibió. Esto con el afán de que todos los ciudadanos guatemaltecos, sin distinción alguna, puedan recibir el beneficio. La otra opción posible es no volver a implementar un programa similar. Pero lo que es verdad y es cierto, fuera de la finalización del bono familia que ya se entregó, es que nunca se había vivido un contexto similar al del año 2020. Y que varias familias resultaron también beneficiadas con este tipo de ayuda, hay que mencionarlo también. Sí. Si bien algunos se aprovecharon de la situación, muchos recibieron un paliativo, este apoyo por parte del Estado también, que es oportuno mencionarlo, Julio. Finalizamos entonces con nuestro tercer análisis. ¿Qué te parece si hacemos una pausa? Claro que sí, Sandy. La mejor opinión siempre usted la va a tener allá en casa. Nosotros solo expusimos el tema y ahora, por favor, no cambie, porque nosotros somos a la medida. Y para nosotros siempre un gusto regresar y que usted esté con nosotros en la parte informativa de A la Medida. Estamos a tiempo. Es la campaña de concientización que lanzó el Consejo Nacional de la Juventud, CONJUVE, para evitar más contagios de COVID-19 en el país. De evitar más casos de coronavirus en la población joven del país durante las fiestas de fin de año. Autoridades del Consejo Nacional de la Juventud, CONJUVE, lanzó la campaña Estamos a tiempo. El director general de dicha institución, José Grijalva, se refirió al contenido de la campaña. Es una campaña que es de concientización a nuestros jóvenes. Esta es una campaña que estamos dedicando a nuestros jóvenes en estos tiempos de pandemia, no solo por la pandemia. Realmente para nosotros, como el Consejo Nacional de la Juventud, sabemos que estamos en momentos de celebrar, pero tenemos que tomar nuestra distancia. ¿Por qué? Porque realmente el foco de contagio, si nos hemos dado cuenta, ha sido bastante grande en los últimos meses. Sin embargo, lo que queremos es decirle a los jóvenes que esta no sea su última Navidad. Por ti, por mí, por todos los nuestros. Porque la idea de esto es cuidar y salvaguardar a nuestras familias, a nuestros jóvenes, a nuestros familiares y sobre todo empezar ya a tener en estos momentos que el año sigue, aunque terminen las fiestas, el próximo año continúa, la pandemia no se ha terminado. De igual forma, el funcionario se refirió a la principal meta alcanzada en el 2020. El Consejo Nacional de la Juventud este año pues, empezó a desarrollar la nueva política, la actualización de la nueva Política Nacional de la Juventud 2021-2032, ya que este año culminaba la política 2012-2020. Nuestra Política Nacional de la Juventud viene con un desarrollo con diálogos departamentales. Nunca se había visto en la historia tantos grupos de sociedad civil reunidos virtualmente en diálogos departamentales, regionales y un diálogo nacional, donde tuvimos la participación de más de 475 organizaciones de sociedad civil, que en estas mismas representan a cada uno de las voces de los miles de jóvenes y cuáles son las necesidades y cuáles son las propuestas que ellos tienen como jóvenes, que tenemos como jóvenes, para desarrollar esta nueva política y que esta política va a ser basada con métodos cuantitativos y cualitativos para que tengan metas claras, que no importando qué gobierno venga. En apoyo a la juventud que perdió el trabajo durante el presente año, CONJUVE estará trabajando en programas para generar empleo y apoyo a hombres y mujeres emprendedores. Una solicitud de revisión de pruebas recibió el juzgado de mayor riesgo en el caso asalto al Ministerio de Salud. El Ministerio Público fue citado para llevar a cabo la audiencia de discrepancia solicitado por los indicados Luis Fernández Pérez y Antonio Salguero. En el caso de Luis Fernández Pérez, solicitó copia de informe de estructuras criminales de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil para saber qué puesto ocupó en dicha estructura criminal.
En el caso de Antonio Salguero, pidió el despliegue de registros telefónicos del año 2013 para que se le practicara las diligencias de investigación. La Fiscalía se opuso a ambas peticiones. La Fiscalía hace el análisis, hace el cotejo de qué es lo que están pidiendo, cuál es el marco legal que soporta la petición y sobre todo el artículo 315 es claro y establece dos presupuestos, utilidad y pertinencia. Pertinencia que esté relacionado con lo que estamos investigando, utilidad que sirva para determinar si existen o no esa estructura criminal a la que se hace relación en la imputación formulada por el Ministerio Público. Porque la Fiscalía, ese es el trabajo que realiza. Si se proponen diligencias de investigación, la ley nos faculta a nosotros para hacer una calificación y determinar cuáles sí, cuáles no son útiles y pertinentes. La jueza a cargo del juzgado de mayor riesgo D aceptó la solicitud de Antonio Salguero y negó la petición de Luis Fernando Pérez. Según la acusación del MP, Lemus Salguero es señalado del delito de tráfico de influencias y Pérez Martínez como presunto cabecilla de una estructura dedicada a cobros ilícitos por proyectos de remoción y reparación de hospitales durante el estado de calamidad por el terremoto de San Marcos el 7 de noviembre del 2012. Así como por otros eventos de construcción de hospitales, compra de bienes en el ministerio y adjudicación de plazas en la institución a personas recomendadas por diputados del Congreso. El Ministerio Público estimó en julio de 2019, en la presentación del caso, que los sobornos fueron de 50 millones de quetzales. Y vamos a continuar con las noticias del ámbito judicial, porque el juzgado de mayor riesgo B ligó en esta jornada a dos sindicados dentro del caso denominado la línea 2.0. Estos por los delitos de cohecho pasivo, de asociación ilícita y caso especial de estafa. Por favor, veamos la información. El juzgado de mayor riesgo B ligó a proceso a Pablo Andrés Rivano Morales por los delitos de defraudación aduanera y cohecho activo y a William Estuardo Morales Lima por asociación ilícita, casos especiales de defraudación aduanera y cohecho pasivo en el caso La Línea 2.0. A William Estuardo Morales Lima, el MP lo señala de haber recibido sobornos para agilizar los procesos aduaneros y trasladar las comisiones ilícitas a otros miembros de la estructura, mientras que Pablo Rivano se le señala de supuestamente haber entregado los sobornos para así obtener beneficios a su favor. El caso de La Línea 2.0 se presentó en septiembre de este año derivado de las investigaciones del ente investigador. En dicho caso, han sido ligados a proceso 6 personas por asociación ilícita, defraudación aduanera y cohecho pasivo, y por cohecho activo y defraudación aduanera siguen procesados otros 5 hombres. Se estima que la defraudación de este segundo caso asciende a 14 millones de quetzales, ya que operaba en 3 aduanas. Ha llegado el momento de despedirnos y agradecerle a usted por su fiel sintonía. Que descanse. Así es, aquí lo esperamos mañana a las 21 horas. Chao.